sesión 61ª se da por aprobada. El acta de la sesión 62ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Toá y Lavaque Keitel y la diputada señora Olivera, que modifica la ley 19.712 del deporte para exigir que los estudiantes que además sean deportistas seleccionados de alto nivel sean sometidos a un régimen de estudios compatible con su actividad deportiva, correspondiente al boletín número 12.999-29. Una carta de la ministra del Deporte, señora Cecilia Pérez, en que solicita ser recibida el próximo martes 12 de noviembre a fin de exponer sobre la gestión ministerial y otras materias de interés para la Comisión. En tercer lugar, un oficio del Ministerio del Deporte en que informa sobre la situación laboral y la posterior desvinculación del señor Jorge Flandes Valderrama, en respuesta a un oficio de esta comisión. En cuarto lugar, un correo electrónico de la Fundación Rugby para Todos de Chile, por el cual envía copia informativa de la actividad a la que fueron invitados por autoridades de gobierno, que esto es la ceremonia de inauguración del primer Congreso Internacional de Políticas Públicas, Educación y Movimiento, donde se presentó la nueva política pública de rugby para todos en los colegios públicos de Chile. Esto ya se realizó hace un par de semanas también, por la desfase hemos tenido esta comunicación un poco atrasada. En quinto lugar, un correo electrónico del señor Claudio Bosay Salinas, en el cual remite copia de una serie de solicitudes de información que ha enviado por escrito a la señora ministra del Deporte y respecto de las cuales no ha recibido respuesta que él considera satisfactorias. En sexto lugar, dos informes de la Biblioteca del Congreso Nacional, el primero sobre condiciones laborales y situación del fútbol femenino y el segundo sobre igualdad en la regulación del deporte en relación a los proyectos de ley en tabla en esta sesión. Luego también un oficio del Instituto Nacional del Deporte, en el cual remite información sobre la situación administrativa y financiera de todas las federaciones que se encuentran adecuadas a la ley número 19.712, que regula las federaciones deportivas nacionales, así como a la nómina de las entidades que se encuentran bloqueadas por rendiciones de cuentas pendientes. En octavo lugar, un correo electrónico de la Federación de Básquetbol de Chile, por la cual informa que su presidente no asistirá a esta sesión, ya que se encuentra en su residencia fuera de la ciudad de Santiago, debido a los últimos acontecimientos, y solicita ser nuevamente invitado en otra oportunidad. También una carta del presidente del directorio de la Liga Nacional de Básquetbol, por la que informa que tampoco podrá asistir a la sesión de hoy por compromisos contraídos fuera de la ciudad de Santiago y solicita ser invitado nuevamente en una próxima oportunidad. Y por último, una comunicación del presidente de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, ASOJUB, mediante la cual señala que, debido a los últimos acontecimientos en el país, la Liga Nacional de Básquetbol ha reprogramado un partido para este miércoles 6 del mes en curso y por ello precisa asegurar su llegada a la ciudad de Valdivia, lo que le impide asistir a esta sesión. Además, adjunta la presentación que había preparado sobre los proyectos de ley en tabla. Eso es todo, presidente. Le ofrece la palabra sobre la cuenta. Señor Prieto, diputado Prieto. Gracias, presidente. No, solamente la solicitud que hace la ministra, en forma personal, me parece bien que pueda venir y contarnos cómo va a ser su manera de trabajar acá con nosotros. Eso, y lo otro, presidente, que no tiene que ver con la cuenta, que me tengo que retirar a las 16:10 porque tengo comisión salud. Bien, señor diputado. Señor Keitel, diputado Keitel. Gracias, presidente. Sobre uno de los puntos, especialmente un mail enviado por Claudio Bosay, que creo, bueno, el mismo martes se lo podemos plantear a la nueva ministra, sobre varios de esos puntos que son, creo, bastante importantes y necesarios de ir avanzando. Y uno de ellos habla del decreto, si no me equivoco, 31, que es en relación a que ojalá el ministerio con una cierta frecuencia se pueda juntar con otros ministerios, unir fuerzas y de alguna otra forma el deporte sea beneficiado. Y no sé, Matías, y por su intermedio, presidente, si se estaba haciendo, creo que no con la frecuencia, pero que sí se unan con el Ministerio de Desarrollo Social, sí se unan con el Ministerio de Salud, Educación y otros más, para poder avanzar por el bien del deporte, que esto no es solamente recursos del deporte, sino que también se pueden obtener ciertos beneficios uniendo fuerzas con los demás. Así que ojalá que una vez que venga la ministra también le podamos plantear gran parte de todas estas cosas que creo que son importantes para seguir avanzando. Muchas gracias, diputado Keitel. Yo debo informarles que hablé con la señora ministra cuando la nombraron y para invitarla, digamos, conversar con ella, invitarla a la comisión, y como lo informa ella en su oficio que se dio cuenta, va a venir la próxima semana para
le hice presente la necesidad, especialmente a los parlamentarios, de ver varios aspectos que son los que hemos estado discutiendo, entre otros presupuestos y algunas otras cosas, digamos, que son de interés especial. Le informé de los proyectos también que estábamos viendo para que tenga su opinión. Y bueno, va a estar la próxima semana doña Cecilia Pérez acá. Sebastián. ¿Puede ser por punto varios? No sé si han pasado ya. Formalmente ahora estamos en varios. Gracias, presidente. No, Keitel. simplemente públicamente darle las gracias a Paulín Cantor por su gestión durante este año, 8 meses. Así que yo creo que es una buena gestión, estoy hablando a título personal, y a la larga ojalá también gran parte de lo que ella armó y que sembró la cosecha se ve ahora también a través de la nueva ministra. Así que darle las gracias públicamente y espero que Matías también nos continúe con nosotros, porque creo que es importante darle continuidad también, insisto, a toda esa siembra que se hizo junto a Paulín Cantor. Gracias. Perfecto, diputado Keitel, yo adhiero a sus palabras y obviamente le damos las gracias a doña Paulín Cantor por su intervención y su relación también con esta comisión y le deseamos éxito o le deseo, digamos, en sus futuras gestiones. Estimados diputados, sobre varios no hay más, entonces seguimos el orden del día. Varios, perdón. Como ustedes saben, perdón, en varios estamos, diputados. ¿Cuándo viene la ministra? La ministra va a venir la próxima semana, Ah, ya, próximo bueno, está martes. puntual aquí. Eso es. Entonces, nosotros tenemos un orden del día en que habíamos invitado a varios autoridades y está uno presente. Está el señor director del trabajo, don Mauricio Peñalosa Cifuentes, que está acá. Como ustedes saben, señores diputados, nosotros estamos en el estudio de 3 proyectos de ley que se relacionan indirectamente unos con otros. Y les hago un pequeño resumen. Proyecto de ley iniciado en moción que exige la celebración de un contrato, en los términos que indique el proyecto, entre las sociedades anónimas deportivas profesionales y las deportistas que sean parte del Campeonato Nacional Femenino de Fútbol, boletín 12.470/29, donde es muy importante obviamente la opinión desde el punto de vista del derecho laboral que nos puede dar y de la experiencia la Dirección del Trabajo. Segundo proyecto de ley iniciado en moción que dispone la realización de partidos preliminares de la categoría fútbol femenino y juvenil con ocasión de los partidos oficiales de la Primera División A del fútbol profesional chileno. Y el tercer proyecto iniciado en moción que modifique el Código del Trabajo para extender la aplicación del contrato especial de los deportistas profesionales en forma explícita al básquetbol profesional y otros deportes. Ese es un pequeño resumen, de manera que sobre todo el proyecto 1 y el proyecto 3, que entiendo que fueron enviados al señor subsecretario en la citación, perdón, al señor director del trabajo en la citación, requerimos sus opiniones sobre esto. Aprovecho de señalar que la biblioteca también nos entregó sendos informes respecto de 2 proyectos de estos mismos, no sé cuáles son los 2 específicamente, pero están acá a disposición de los señores diputados y diputadas y subidos en... Sí, van a ser subidos en la página y enviados a su correo. Van a ser subidos en la página y enviados a su correo para que vean también la opinión respecto a estos proyectos que le encargamos a la Biblioteca del Congreso Nacional. Entonces, al tiro, diputado, yo le voy a ofrecer la palabra a continuación al señor director del trabajo, don Mauricio Peñalosa Cifuentes, pero antes, don Mauricio, el diputado ha pedido la palabra. Prenda el micrófono, diputado. Es que no entendí bien cuál es el primer proyecto del fútbol femenino con lo... Eso me falta. Al tiro le repito sin perjuicio lo que va a hacer el señor director. Hay 3 proyectos. Hay 2 claramente que tienen disposiciones laborales. El que exige contrato de trabajo a las futbolistas del fútbol profesional. ¿Ya? Recuerden que contrata a quién? los clubes a las futbolistas que tengan contrato de trabajo hoy día no es así. Hoy día solo algunos clubes, en particular Santiago Morning, las tiene contratadas con contrato de trabajo y la idea es que se extienda eso, se obligue de una manera que el proyecto de ley lo indicará y sean contratadas. Eso es lo que plantea ese proyecto de ley, sucintamente. Y el otro tiene que ver con que los deportistas profesionales extender una aplicación que hoy día hay para algunos deportes al básquetbol. En el fondo eso es que lo planteó ese proyecto varios diputados, entre otros el señor Ilavaca que lo patrocinó.
Entonces, le damos la palabra al señor director y muchas gracias por venir, señor director. Bienvenido Matías también, entiendo que sigue como asesor de la nueva ministra. ¿Ve? Hasta hoy día, por lo menos. Que le vaya muy bien, Matías. Presidente, buenas tardes por su intermedio. Encantado de poder compartir con los diputados cuáles son nuestras impresiones respecto a los dos proyectos que se nos ha convocado. Son dos proyectos bastante breves y ahí voy a hacer una breve introducción de ciertas normas generales del Código del Trabajo que es bueno tenerlos presentes. Primero, el Código del Trabajo en todas las normas, especialmente en los artículos iniciales, regula todo el campo de acción de las normas laborales y del mundo del trabajo y en particular el artículo segundo establece que la protección contra la discriminación y por tanto todo el Código del Trabajo en una serie de normas apunta a que no haya una discriminación arbitraria respecto de, por ejemplo, sexo o género de los trabajadores. Entonces eso conviene tenerlo presente. ¿Por qué? Porque las normas del capítulo sexto del libro primero del Código del Trabajo que regula el contrato de deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan actividades conexas, lo regula en términos genéricos. En ninguna parte se establece que estas normas son solamente para futbolistas masculinos, ¿ya? Eso conviene tenerlo presente. Por tanto, estas normas, dado que no hacen una distinción, deben ser interpretadas que se aplican cualquiera sea el sexo o género de los trabajadores o trabajadoras respectivas. Por tanto, dándose los escenarios de esta norma del artículo 152 bis A y siguientes, que regula una serie de condiciones, yo voy a leer un artículo o dos artículos que son muy importantes. Nuestra interpretación genérica es que se podrían aplicar estas normas tanto a hombres como mujeres que practicaran el deporte de fútbol, que tiene que ver con el primer proyecto. Efectivamente, ya hay dictamen nuestro, y aquí mezclo los dos proyectos. Las normas de este capítulo se refieren exclusivamente al deporte fútbol. Está dicho expresamente en la norma y, por tanto, siendo respetuosos del texto literal de la norma, nosotros no podríamos interpretar que se le aplica a otro deporte. Y, por tanto, efectivamente ahí el proyecto que establece que se le aplicaría al básquetbol y otros deportes amplía precisamente estas normas y, por tanto, le daría una cobertura mayor a la que hoy día nosotros podemos interpretar. Hoy día solo podemos interpretar que estas normas se aplican al deporte de fútbol. Disculpe que lo interrumpa, pero ¿y usted podría explicar brevemente el contenido de esas normas que se aplican al fútbol? Sí, son los dos artículos que voy a leer porque tiene una serie de normas técnicas, pero hay dos artículos que... esencial, sí. Perfecto. El artículo 152 bis A establece expresamente: el presente capítulo regula la relación de trabajo bajo dependencia o subordinación entre los trabajadores, aquí se entiende el genérico del Código del Trabajo es trabajadores, pero regula ambos sexos, que se dedican a la práctica del fútbol profesional y aquellos que desempeñan actividades conexas con su empleador. Entonces nuestra interpretación, y así está en dictamen, es que esto se aplica al fútbol profesional, porque lo dice expresamente la norma, directamente en los deportistas y los trabajadores que desarrollan actividades conexas. Y el artículo 152 bis es conveniente tenerlo presente porque hace las definiciones de quienes intervienen acá. Nos dice artículo 152 bis B: para los efectos de la aplicación del presente capítulo, las expresiones que a continuación se indican tendrán el significado que para cada caso se señalan. A. Deportista profesional es toda persona natural, absolutamente amplio, que en virtud de un contrato de trabajo se dedica a la práctica de un deporte bajo dependencia y subordinación de una entidad deportiva, recibiendo por ello una remuneración. B. Trabajador que desempeña actividades conexas es aquel que en forma remunerada ejerce como entrenador, auxiliar técnico o cualquier otra calidad directamente vinculada a la práctica del deporte profesional. C. Entidad deportiva es la persona natural o jurídica que utiliza los servicios de un deportista profesional o de un trabajador que desempeña actividades conexas en virtud de un contrato de trabajo. D. Entidad superior de la respectiva disciplina deportiva chilena son aquellas entidades que organizan las competencias deportivas profesionales de carácter internacional, nacional, regional o local. Y finalmente la letra E, temporada,
es el periodo en el cual se desarrollan el o los campeonatos oficiales organizados por la entidad superior de la respectiva disciplina deportiva. Se entiende que el término de la temporada para cada entidad deportiva es la fecha en que ésta disputó su última competencia oficial. Entonces, cuando uno ve el contenido de estos dos artículos, y en concreto las 5 definiciones que nos da el artículo 152 bis B, ve que están referidas primero en términos genéricos, cualquiera que sea el sexo del trabajador, y además esa norma del artículo 152 bis, si esto se amplía a más deportes, la verdad que prácticamente no requeriría ninguna modificación porque esa norma está redactada en formas amplias, no está solamente circunscrito al fútbol. Por tanto, podría aplicarse directamente esta misma norma en caso que se ampliara al básquetbol y otros deportes, con la modificación que es la que contiene ese segundo proyecto del artículo 152 bis A, que amplía fútbol profesional por también básquetbol y otros deportes. Siempre cuando yo veo contratos de trabajo, en el esquema antiguo uno dice quién es el empleador, quién es el empleado. ¿Aquí no está especificado de esa manera? Sí, es la entidad deportiva el empleador directo. Y tiene un rol también subsidiario también, lo tiene la entidad superior, que tiene una supervigilancia y control de las entidades. En el ejemplo concreto del fútbol, el club deportivo es el empleador. Empleador. En el fútbol, el club deportivo es el empleador y la entidad superior es la Asociación Nacional de Fútbol. Tendrían el contrato con el club y la Asociación Nacional tendría el rol también de supervigilancia. Sí. Consulta. Diputado Keitel. ¿Usted terminó su exposición? Sí. Oh, ya, ok. Entonces entramos en consulta. Sí, en relación a esta, por su intermedio, presidente, bueno, gracias por estar acá y por la explicación sobre el tema en particular. Pero sobre las 5 definiciones que acabas de dar y hablas de un contrato de trabajo, me imagino que ese contrato de trabajo también hay un pago de cotizaciones de por medio, no es a boleta de honorario, sino que simplemente, ya, porque eso como que no queda como abierto, habla de contrato laboral, pero me imagino que es bajo todas las reglas habidas por haber. En el Código del Trabajo hay la regulación del contrato de trabajo genérico que está en el artículo 10, que de hecho estas normas se remiten en algunos casos a ella, en el artículo 9 y en el 10, y regulan genéricamente todos los contratos. Y habiendo un contrato de trabajo regulado por el Código del Trabajo, sea los contratos genéricos, los contratos especiales, hay una serie de contratos especiales dentro del Código, se aplican las normas generales del Decreto Ley 3500, que tiene que cotizarse tanto para salud como para pensiones, para accidentes del trabajo y para seguros de cesantía, en el fondo con las reglas generales. En el caso del seguro de cesantía se podría dar algo distinto, porque tienen ciertas indemnizaciones especiales estos contratos. Entonces, pero la regla general es que se le aplica a todo el Código del Trabajo. Sí. Gracias. ¿Me permite pasar una consultante que se me vaya y le doy la palabra al tiro, diputado Fuenzalida? Las normas que yo, para serle bien honesto, desconocí en detalle, que están acá en este párrafo 10º del Código del Trabajo, señalan una serie de situaciones, pero más bien no hay normas excepcionales a las reglas generales, digamos. En general dice quién es el trabajador, qué se entiende por deportista, claro, qué es lo que es la entidad deportiva, pero están los supuestos básicos del contrato de trabajo. El hecho que busca este proyecto de ley, que lo que busca es que las deportistas, las futbolistas, sean contratadas por las entidades deportivas, ¿cierto? Cuando en el campeonato de fútbol femenino de primera división, no queda en este supuesto. O sea, si no hay una obligación de contratarlas por parte de los clubes, salvo que se den las normas generales de subordinación de dependencia, horario, en fin, porque lo que regula esto al final es quién se entiende por el empleador en el fondo, si es el club, bueno, ahí hacen las definiciones, qué se entiende por la práctica del deporte, cosas como generales. Pero lo que busca este proyecto de ley, y le quiero más bien hacer la pregunta directa, es de alguna manera entender que es obligación de los clubes o entidades deportivas contratar a las mujeres
con Código del Trabajo por el solo hecho de desempeñarse como futbolistas en la primera división del fútbol femenino. ¿Nace alguna obligación de la entidad deportiva, del dueño del club o del club, de tenerlas que contratar con contrato de trabajo, o se tienen que dar los supuestos generales del Código del Trabajo? Claro, es que aquí es donde se dan ciertos supuestos generales del Código del Trabajo en armonía con lo que tiene acá este contrato especial. Este contrato especial, por ejemplo, tiene una particularidad y es que el contrato de trabajo del deportista se tiene que inscribir en la entidad superior, que no lo tiene otro tipo de contrato. Un contrato normal en general no se inscribe. Entonces ahí es donde conviene tener claro que el contrato de trabajo en la esencia de cualquier contrato es un contrato que se denomina consensual. Eso significa que prestándose el servicio y habiendo acuerdo de las partes, ya nace el contrato. El contrato no es el papel, es el acuerdo de las partes. Habiendo acuerdo de las partes, hay un contrato. Y nosotros como Dirección del Trabajo, aun cuando un empleador no cumpla con su obligación de dejarlo por escrito, nosotros viendo que hay una prestación de servicio y que se cumplen los elementos de un contrato, tenemos la facultad para interpretar que ahí hay un contrato. Cuando uno ve que son hechos patentes, claro. Obviamente que hay ciertas discusiones en algunos ámbitos en los cuales son los tribunales los que terminan resolviendo, pero en términos claros y puros, habiendo una relación de prestación de servicios y pago contra ella y los elementos básicos de un contrato, haya o no haya papel, se genera un contrato. Ese principio general también se aplica acá. Entonces, si se dan los supuestos que regula este contrato especial y aún no habiendo celebrado formalmente el documento, nosotros podríamos interpretar que se debiera suscribir ese contrato en cumplimiento precisamente de las normas. Entonces acá lo que orienta el cumplimiento es los hechos que se han dado, que hay una prestación de servicio, que hay un pago por ella, que se da dentro de ciertos ámbitos que están regulados, y en ese caso hay contrato de trabajo, se documente o no se documente. Diputado Fuenzalida. Gracias, presidente. Bueno, yo ya más o menos para el mismo lado. En estricto rigor, ¿ya? Hoy día lo que se plantea en el proyecto de ley que dice relación con el contrato de las jugadoras femeninas de fútbol ya estaría regulado por el Código del Trabajo y que con la modificación de la ley que incluye a los basquetbolistas y otros anexos, ahí estaríamos ampliando esa norma especial a todos los deportistas con sus respectivos clubes. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Insistiría en lo mismo, o sea, las futbolistas hoy día de la primera división del fútbol profesional no tienen contrato de trabajo escrito y entiende que no lo tienen consensual hasta donde yo he llegado a comprender esta situación. Por eso que algunos parlamentarios presentaron este proyecto de ley para que se entienda que hay contrato de trabajo en esa situación donde ellas van a jugar, donde entrenan, ¿cierto? Y van a jugar, tienen la obligación de cumplir un calendario. La entidad deportiva tiene la obligación de tener, además, una liga primera división femenina. Está obligada por sus normas con la NFP. No puede no tenerla. Hay una obligación ahí del ente deportivo, del club. ¿Ah? Pero los hechos no hay contrato de trabajo, porque no le pagan. No hay contraprestación, no hay pago. Hay algunos beneficios que le dan del traslado, en fin, las llevan al hotel, muy poco, digamos. La verdad que son beneficios así adicionales y ellas han contado que son, además, han venido para acá muy precarios. Pero no hay remuneración. Y da la impresión que algunos clubes, obviamente, tratan de gastar lo menos posible en esto. De hecho, hay algunos subsidios que entrega la propia NFP. Entiendo que entrega parte del viático para viajar y el viático para alojar. Entonces, no hay dinero de por medio donde el club le pague a las jugadoras, salvo Santiago Morning, que las tiene con contrato de trabajo, que es el único club que lo tiene escrito y todo. Entonces, no se trata de que esté escrito o no, ya que es un contrato consensual, sino que en el fondo, si en ese supuesto hay o no contrato, o el club podría decirle, bueno, no jueguen, ¿cierto? Pero a la vez el club tiene la obligación con otra entidad que suscribió la obligación, porque tiene que jugar, porque si no, no le dan la acreditación para jugar en el fútbol varones. Se fija que hay una cuestión rara ahí. ¿Eh? Por eso que es interesante el proyecto de ley, para ver si, en definitiva, tiene o no la obligación de tener o no contrato de trabajo. Sí. Presidente, omití una explicación que es anterior a todo lo que hemos hablado, y que está también en los primeros artículos, que el contrato de trabajo tiene 3 elementos esenciales, ¿ya? Si nos falta alguno de los 3 elementos, no hay contrato de trabajo.
Los dos primeros elementos son los básicos en general, que son la prestación de servicios y la remuneración. Eso puede estar en otro tipo de contrato, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios a honorarios, tiene esos dos elementos, pero además tiene la subordinación. Entonces, si nosotros estamos en una relación jurídica que no tiene un pago de remuneración, en estricto rigor de análisis jurídico, no habría un contrato de trabajo porque falta uno de los elementos esenciales. Entonces ahí, independiente de la regulación específica de este contrato de deportista o de la regulación del código, si falta ese elemento, estamos en una situación jurídica distinta. Me parece. Diputado Prieto, usted cuando Gracias. usted jugaba, diputado Prieto, o más bien sus tíos. No, es que usted sabe harto de la historia, porque usted jugó hace poco, digamos, pero atrás. ¿Cómo partió? Le pregunto, es una pregunta que creo que... ¿Cuándo se empezaron a establecer contratos de trabajo en el fútbol profesional varones? ¿En los 60, en los 50? En fin. Yo sé que no es usted el caso, pero yo sé que sus tíos, que fueron grandes jugadores de fútbol además. Supuestamente, gracias presidente, no soy tan viejo. No, supuestamente, según los antecedentes que tengo yo, fue un decreto con fuerza de ley el año 70 que un poco se empezó a regular el tema de los contratos de trabajo, las prestaciones con los deportistas profesionales. Pero no, la realidad no la desconozco. Sé que en los años 60 y los 50 no existían las exigencias del día de hoy, o sea, habían instituciones que hoy día son, bueno, profesionales, y en esa época igual, entrenaban 2 veces a la semana o 3 veces y trabajaban tenían distintos trabajos en la cual esto era como más recreativo, defendiendo a la institución. Pero, presidente, mire, yo en materia de regulación quisiera, por su intermedio, preguntarle al director. Acá tenemos el fútbol profesional, ¿no es cierto? La primera A, la primera B y la segunda división profesional. El hecho ya de hablar de profesional, supuestamente tienen un contrato de trabajo, no así la tercera división, que son instituciones amateur. Y muchas de estas instituciones profesionales ya tienen sociedades anónimas abiertas o sociedades anónimas cerradas, por lo tanto se rigen por los códigos del trabajo y como usted lo planteaba. A mí no me queda claro una situación, y yo puedo hablar un poco, presidente, de la época mía, cuando a veces, que hoy día es distinto, no se le pagaban a los jugadores y 3 meses, 4 meses, se hacía la demanda como correspondía y bueno, iba a la inspección del trabajo, y la inspección del trabajo, hasta donde yo recuerdo, también supervisaba que los contratos de trabajo estuvieran al día, no tan solo los extranjeros que llegaban a estas instituciones. Entonces, cuando usted nos habla a nosotros de que la supervisión de todo esto, de los contratos, sin lugar a dudas, hablando del fútbol profesional, es la NFP. Pero mi pregunta es, ¿por qué la Dirección del Trabajo, o si actúa o no actúa de acuerdo a una institución o a una sociedad anónima en la cual tiene trabajadores, saber que están representándolo de acuerdo al supuesto contrato que tienen, entrenar, no sé, 2 veces al día, participar tanto de local en la ciudad o como visita, donde están representando? ¿Quién revisa que esos trabajadores, y yo me aboco acá directamente a las mujeres que representan a estas sociedades anónimas profesionales en un campeonato profesional, en la cual no tienen contrato de trabajo, a excepción de Santiago Morning? Porque, presidente, por su intermedio, si alguien va a una empresa, ya sea una empresa agrícola que tiene su razón social y todo, yo veo que llegan gente de las direcciones del trabajo y todo a revisar los contratos, revisar que las personas que están ahí están cumpliendo, digamos, la labor y están resguardados a través de un contrato. Acá solamente, y recuerdo que lo que tienen las jugadoras, según el presidente de la NFP, es un seguro de accidente que tienen estas jugadoras profesionales. Entonces, por su intermedio, presidente, me gustaría saber por qué en algunas empresas se hacen estas supervisiones de los trabajos y en este caso acá
no se hacen si también están representando a esta sociedad anónima que tienen tanto deportistas profesionales como los que actúan, ¿no es cierto?, trabajadores conexos como utileros, aguateros, preparadores físicos, entrenadores, médicos, paramédicos y todo eso. Eso, presidente. Inspector, perdón, señor director de la inspección, de la dirección. Sí. Por su intermedio, la respuesta está incluida en lo que había señalado anteriormente, en el sentido de que no habiendo un pago de remuneración, carecemos de uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo. Entonces, lo cual no implica, porque obviamente uno puede decir, bueno, pero puede que haya un abuso respecto de esto, que no haya pago. Entonces podríamos llegar casi a acercarnos a una situación de esclavitud en que la persona trabaja subordinadamente y no tiene pago. ¿Ya? Así se define jurídicamente esclavitud. Alguien trabaja forzosamente y no hay pago. Entonces, acá estamos en un área en la cual efectivamente se produce una intersección entre ciertas actividades que son libres de las personas y que son en el fondo parte de su tiempo libre y estamos en otra actividad que es una actividad que está regulada por el Código del Trabajo y donde se empiezan a intersectar. Entonces, efectivamente, cuando estamos hablando de ciertos clubes en los cuales probablemente las distintas divisiones de ellos tienen de estos dos ámbitos, nosotros como autoridad laboral nos podemos hacer cargo de aquella que objetivamente está regulada en una relación laboral. Entonces, acá hay un club que ya tomó la decisión de decir nosotros vamos a contratar a estas personas y lo vamos a hacer en términos laborales. Pero probablemente, desconozco la realidad de todos los clubes, hay otros clubes que lo hacen simplemente en el fondo por el placer, creo, de las jugadoras de ir a participar en este juego y no forman parte de un vínculo laboral, no hay un pago. Ahí yo juego en una liga, por ejemplo, los fines de semana y yo pago por jugar en esa liga, ahí no hay duda alguna que no hay un vínculo laboral. Entonces, es ahí donde hay una casuística acá, que nos tenemos que hacer cargo, pero obviamente que nosotros como Dirección del Trabajo estamos absolutamente abiertos y es nuestro deber de en aquellos casos en los cuales efectivamente se está ocultando una relación laboral y hay una prestación de servicio y hay un vínculo de subordinación, bienvenido que recibamos las denuncias respectivas y hagamos las fiscalizaciones, y si nosotros constatamos que efectivamente acá hay un ocultamiento de una relación laboral, nosotros tenemos que o cursar directamente las denuncias nosotros o hacer la denuncia al tribunal respectivo. Diputado, perdón, Fuenzalida había pedido la palabra y quería hacer una interrupción. Explíquenos, por favor. No sé si podemos ver la posibilidad de pedir un receso pequeño para plantear una idea pero que me gustaría conversarla con los integrantes de la comisión. 5 minutos. Ya antes de dar esos minutos a... Sí, presidente, disculpe el retraso, No se hoy día ha preocupe. sido un día complicado y me tengo que volver a salir porque ahora tenemos una reunión de coordinación respecto al tema de la acusación constitucional, pero me interesaba mucho estar presente hoy día en esta sesión en particular porque estamos tratando un proyecto de ley que además es de mi autoría y me preocupa mucho. También, no sé si se leyeron la excusa del vicepresidente de la Asociación de Jugadores de Básquetbol de Chile, Gerardo Isla, porque parte la liga, mañana ya están compartidos y además como la semana pasada también lo habían invitado y se excusó por todo este problema, él no sabía si es que alcanzaba a llegar, ¿ya? Pero en particular, y ya que está la Dirección del Trabajo hoy día presente, y algo me comentaban los colegas respecto a su exposición, claramente el mundo del básquetbol y el mundo del fútbol femenino a lo mejor tienen cosas muy similares, pero también tienen cosas muy diferentes, ¿ya? Y en el caso del básquetbol, y al escuchar su exposición, me gustaría desde ya pedirle que exista una fiscalización a los diferentes clubes de básquetbol de Chile, porque de acuerdo a lo que usted señala, en el caso del básquetbol sí existirían todos los elementos para poder constituir una relación laboral. Existe vínculo de subordinación y dependencia, existe jornada de trabajo, es decir, los jugadores tienen que tener tal cantidad de días a la semana, tienen obligaciones en particular, existe pago de remuneración, encubierta, digámoslo como es, ya, encubierta, pero existe un pago de remuneración, existen los servicios, existen todas aquellos elementos esenciales que dan pie a una relación de carácter laboral, pero lamentablemente al no estar legalmente establecida, queda
queda en este mundo del limbo y resulta que hoy día muchos jugadores de básquetbol de Chile, la Liga Nacional de Básquetbol o la SAESA, resulta que no les pagan sus cotizaciones profesionales, no les pagan sus remuneraciones a tiempo. Los trabajadores, o sea, los hinchas le hacen canastas familiares para que los jugadores que han decidido jugar profesionalmente al básquetbol, ¿ya? No, o sea, le hacen canastas familiares para que puedan comer. Y es más, a los jugadores de básquetbol en particular, que insisto, se toman la decisión de vida, de trabajar en el mundo del básquetbol, porque dejan de lado todas sus actividades, porque para jugar a nivel profesional tienen que estar metidos 100% a esto. Si es que renuncia o si es que termina la relación laboral con un club deportivo, además le aplican otra sanción que dice recién que no puede jugar con ningún otro club de la liga. A ese nivel de precariedad que hoy día existe en términos de relaciones laborales con este grupo de deportistas del país. Aquí nos vino a exponer con mucha claridad, antes de presentar este proyecto, el vicepresidente de la Asociación de Jugadores y nos contó temas muy, muy fuertes. Y es más, el presidente de la federación fue más categórico aún contando situaciones mucho más precarias. Es decir, existe un grupo de trabajadores hoy día que no tienen ningún tipo de respaldo jurídico, no tienen ningún tipo de defensa por parte de la institucionalidad. Y lo que buscamos con el proyecto de ley, en definitiva, que exista esta relación laboral ya claramente establecida en el Código del Trabajo. Y en particular eso, me gustaría además pedirle a través suyo, señor presidente, que la Dirección del Trabajo pudiera fiscalizar la existencia o no de relaciones laborales al interior de los clubes de básquetbol, de los clubes profesionales de básquetbol en nuestro país. Gracias, presidente. Perfecto. Vamos a darle el tiempo al diputado Fuenzalida. Suspendemos 3 minutos. Esto es medio sospechoso, pero... ¿Estamos de acuerdo, cierto? Ok, suspendemos entonces por 3 minutos la sesión. Tiene la palabra. Tal como estamos señalando antes de volver, en el básquetbol se da, insisto, para la Liga Nacional de Básquetbol, que no es la federación, insisto, existe una liga especial que organiza el campeonato completo, tanto la Liga SAESA como la Liga Nacional. ¿Ya? Todos los jugadores titulares tienen remuneraciones, y algunos muy buenas remuneraciones. De hecho, se contratan para la Liga Nacional 2 extranjeros por club. Vienen de Estados Unidos especialmente, generalmente son jugadores que no han quedado en la NBA, que circulan por toda Latinoamérica jugando profesionalmente el proceso de liga. Y todos, absolutamente todos, no hay jugadores ahí ad honorem en ninguno de los clubes. Y si analizan cada uno de los clubes que juegan la liga, van a ver este problema. Y el reclamo de los jugadores es que existiendo todos los elementos básicos de una relación laboral, existe permanentemente incumplimiento por parte de los clubes. ¿Qué dice la federación? La federación de básquetbol dice, ¿sabe qué? Como esto es la liga, nosotros no nos podemos involucrar. Esto es un problema de la liga. ¿Y qué dice la liga? La liga, sigan jugando nomás. De hecho, la vez que lo invitamos a la sesión, tampoco quiso asistir. Lo que hoy día piden los jugadores de básquetbol es que en definitiva sus derechos laborales sean respetados. Nada más. Por eso, además, el objetivo del proyecto de ley, y no lo quiero mezclar, por eso además son 2 proyectos diferentes con el fútbol femenino, porque son claramente 2 figuras distintas. Si se diera el caso, y sí sucede en el básquetbol, sobre todo en las ligas menores, donde efectivamente no existe esta relación laboral, pero la liga de básquetbol adulta, profesional, donde juegan mucho los seleccionados nacionales, además en la liga, de hecho Gerardo Isla, el capitán de la selección chilena de básquetbol, claramente todos los antecedentes indican que existe subordinación e independencia, existe prestación de servicio, existe además remuneración. Y allí, vuelvo a insistir, a través suyo, presidente, que creo que sería interesante que la Dirección del Trabajo pudiera fiscalizar y viera cuál es la situación actual de muchos de los jugadores. Perfecto.
Diputado Alarcón, don Flor. Bueno, lo que yo estoy viendo, de lo que soy testigo, es que estamos improvisando cómo pueden estar los tres factores que hacen que un contrato exista. Yo creo que nuestro invitado ya tiene clara la película y yo creo que él nos puede dar la solución. ¿Para qué la buscamos nosotros si él es el entendido en los contratos de trabajo y todo eso? No sé si estoy dándola ahora o no. Pero yo pienso que aquí estamos improvisando, pero el que sabe todo es usted. El incorporar el concepto básquetbol dentro de la norma y abrirlo a otros deportes da una solución de texto expreso que nos permite a nosotros fiscalizarlo directamente. Claro, lo del básquetbol, perdón, lo del básquetbol no hay problema, yo entiendo, digamos que la norma, y además que lo incorpora a la fiscalización también de la Comisión del Mercado Financiero, ¿o no? A los equipos. No, esa es la otra. Ya, Sí. perfecto, tienes razón. Lo otro son los clubes. Lo que sucede es que el básquetbol estaba incluido cuando se discute la reforma laboral para incluir el fútbol profesional. Eso fue una larga discusión. La alegación de parte de la liga y algunos clubes en particular era que esto le iba a irrogar cargos súper onerosos y que iba a quebrar la liga de básquetbol. ¿Ya? Digamos las cosas como son. Incluso la intervención del senador Alamán, que me tocó leerla en su oportunidad, decía esto mismo, decía, ¿sabe qué? ¿Cómo vamos a incluirlo? ¿Cómo le vamos a exigir contrato de trabajo? Porque con esto el básquetbol, se quiebra el básquetbol. Pero lo cierto es que no pueden existir trabajadores de primera y segunda categoría en nuestro país. No puede. ¿Ya? Y la misma norma, insisto, y pongo el ejemplo de muchos jugadores de básquetbol, ellos toman una decisión de vida, dejan sus estudios, dejan sus trabajos para dedicarse a jugar profesionalmente, entrenan 6 horas al día. Juegan torneo toda la semana, dos partidos a la semana. Y les pagan sueldo. Además. Y me tocó ver, curiosidades, un jugador de básquetbol que un equipo no le pagaba fue a hacerle una protesta al partido con un cartelito que le decía, páguenme mi sueldo. ¿Ya? Bien duro. Entonces, ¿alguna otras consultas? A mí me quedó claro lo planteado por el señor director, los señores diputados presentes. ¿Alguna otra consulta al director del trabajo? Don Matías, ¿usted quiere hacer alguna intervención sobre el proyecto? ¿O va a esperar a la ministra que nos dé su opinión? Yo creo, ¿cierto? A lo mejor os trae alguna solución la ministra, alguna propuesta. Entonces, señor director, perdón, ¿quiere terminar? ¿Quiere cerrar su intervención o alguna cosa? ¿Agregar algo, señor director? Le respondí todas las consultas y obviamente que la Dirección del Trabajo está absolutamente disponible para colaborar, sean en temas de mesas de diálogo respecto de esto, sea en procesos de fiscalización, como de emisión de dictámenes que puedan ayudar en tener unas mejores condiciones laborales de los deportistas, cualquiera que sea el deporte que practiquen. Perfecto. ¿Usted nos va a hacer una sugerencia? No. No está dentro de mis facultades el poder recomendarle un texto de ley, pero aquí algo creo haber colaborado en esa causa. Señor diputado, muchas gracias, señor directora, por haber venido, por su antecedente. Pero tomemos un acuerdo que tienes que estar presente sin breve. Mira, el Comité Olímpico hace algún tiempo está pidiendo que nos juntemos un grupo, ojalá todos los parlamentarios, o algunos en un equipo de trabajo con algunos representantes de la biblioteca, y ellos para ver algunas modificaciones que ellos quieren plantear a la ley del deporte. Entonces nos han pedido que participemos en eso. Yo quería citar, si hay acuerdo en esta comisión, a una sesión de comisión el día lunes en Santiago para que podamos allí conversarlo y discutirlo. Ellos tienen un planteamiento que quieren en el fondo que nosotros los parlamentarios patrocinemos un proyecto de ley, si es que estamos de acuerdo en aquellas materias que son del ámbito nuestro, y tendrán que hablar con el gobierno las que son de iniciativa exclusiva Pero pongo que dice información por escrito antes para llegar a la reunión con los temas. La idea es, ellos están invitando al que quiere ir, por eso debo ser bien honesto, han invitado varias veces. Entonces la idea es discutir, antes que ellos mandar, es sentarnos a dialogar. El punto es si estamos dispuestos, si lo hacemos como comisión o hacemos extendiva yo creo que es bueno hacerlo como comisión y hagámoslo el día lunes en Santiago para no interrumpir el trabajo de acá. ¿Ah?
¿Qué horario se podría, señor secretario, en la tarde? Reunión a las 2:30, a las Todos 4, tenemos. y hasta las 6. Claro. Tendría que ser en la mañana, no sé, por las 10, 11. En Santiago hay 3 bloques disponibles de comisión. El primero de 11 a 13 horas, el segundo de 14:30 a 16:30 y el tercero de 17 a 19 horas. Por experiencia, el segundo bloque, el de después de almuerzo de 2:30 a 4:30, es el más ocupado realmente y donde va a haber más choques a los diputados. Puede ser el primero o el tercero. Es lo que más facilidad para que se reúnan. En el Congreso. Sería una sesión válida también para todos los efectos. ¿Quién puede en el primer bloque? Yo puedo en el bloque. Yo también, 2. Yo respeto al que tenga mayoría. ¿Quién puede en el segundo bloque? 2. ¿Quién puede en el tercer bloque? 5. Estamos Yo voy por el primer bloque. Ya. Sorry, chiquillos, pero... ¿De 11 a 1? De 11 a 1 de la tarde. Con el almuerzo. Las regiones quedan excluidas, las que no puedan llegar. Muchas gracias. Es que De todas maneras, en una primera reunión ya hacemos otra después para que puedan estar todos presentes. Ellos Tomamos deberían acuerdos, recibir no. información que- Pero igual que ellos tienen ya avanzado, que nos manden lo avanzado. Cosa de llegar el tema. Yo voy a proponer eso. Sí, pues, para llegar el tema, sí, pajarito. De todas maneras, yo le agradezco a los diputados la comprensión porque hay que hacerlo, si no nos vamos atrasando. Y todos tenemos problemas de hora. Yo igual tengo complicaciones a la 1. Yo Pero bueno. propongo que le llegue una información a ellos de lo que se vio ese... Yo le voy a plantear, diputado Alarcón, si nos pueden mandar antes a todos los parlamentarios los antecedentes que tengan. Y también el resultado de esa sesión. O sea, que los van a hacer antecedentes. ellos. Bueno, después, claro, el señor secretario va a dar lectura porque va a ser una sesión y va a ser además una sesión formal, entonces es importante. ¿No tenemos que tener quórum para funcionar? Habiéndose cumplido, perdón, ¿No tenemos que tener quórum para funcionar? para funcionar en Santiago 4 diputados tienen que estar. No, pero se van a citar a los 13. Entonces, ¿hay alguna otra cosa? Entonces levantamos la sesión habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión. Los señores se excusaron, debo dejarlo en acta, el presidente de la federación, lo dijo el señor secretario, ¿no? Estaba en la cuenta, las personas que se excusaron y que iban a venir. Muchas gracias, director, muchas gracias, señores diputados, muchas gracias, señor secretario. Se levanta la sesión habiéndose cumplido su objeto. No.